Shalom a todos, bienvenidos a este segundo audio donde vamos a estudiar aspectos relacionados con la meditación. En el primer audio me centré principalmente en hacer notar como ciertos aspectos de la naturaleza de la mente humana. Y fue necesario hacerlo para entender por qué a muchas personas se les dificulta tanto, por ejemplo, meditar, enfocar su mente. Porque la conclusión a la que quizás todos llegamos cuando leemos la lista de lo que son las tres raíces de la confusión mental o las tres raíces del sufrimiento y vemos todos sus derivados, y yo sé que todos, incluido quien les habla, nos sentimos identificados con alguna de esas raíces o con alguno de sus derivados. Creo que la persona que escuchó ese audio o las personas que lo escucharon se dieron cuenta de que su mente pues está en desorden y que hay muchos pensamientos por ahí viajando en la mente, muchas veces sin control, muchas veces en automático, y esa es la razón por la cual, por ejemplo, hay personas que, como lo reitero, valga la redundancia, personas que actúan en automático, o sea, personas que ya se ponen de mal humor inmediatamente, ya no tienen filtro para manejar su mente ni para manejar sus emociones. Y la mente y las emociones están directamente relacionadas, de hecho. Las emociones dependen mucho de lo que estamos pensando y de los pensamientos que tenemos. Entonces, si una persona tiene un defecto de carácter, tiene que analizar qué pensamientos tiene a lo largo del día o a lo largo de su vida o qué piensa de la vida para que eso desemboque en unas ciertas emociones. Porque hay personas que las gobierna el miedo, porque hay personas que las gobierna los celos, porque hay personas que las gobierna la ira, porque hay personas que las gobierna la pereza, etcétera, etcétera, etcétera. Y disciplinar la mente es un proceso primordial e inicial para poder decir voy a meditar, para poder decir voy a enfrentarme a una trenza de nombres sagrados y eso me va a dar resultado. Y es importante que tener en cuenta ese primer audio en ese sentido. Luego ya viene el proceso donde cada persona tiene que enfrentar lo que yo llamo su propio mundo mental o su propio infierno mental o sus propios pensamientos y empezar un proceso de depuración. Ese proceso de depuración puede darse por, yo diría que tres vías. Perdón. La primera vía de depuración de los pensamientos es los golpes de la vida. Cuando la vida te da golpes, por ahí también podemos depurar pensamientos. La segunda vía de depuración de pensamientos es a través de la tefilá. Y la tercera vía de depuración de pensamientos es la contemplación personal, ¿sí? El análisis constante de uno mismo, de sus propias ideas, de sus propios pensamientos, la vigilancia que uno tenga sobre su propia mente. Lógicamente que nosotros no queremos que sea la vida la que nos haga cambiar nuestra forma de pensar a los totazos. Pero esa lamentablemente es la normalidad, o sea, lo normal es que una persona, si no es porque le está llegando alguna macá, algún castigo, algún ticún, la persona no reacciona y no se replantea las cosas. Y aún así es difícil, o sea, aún así, si no se tienen estas bases de lo que estamos hablando y de lo que hablaremos posteriormente, decir voy a cambiar es difícil. Tal vez cambio por un tiempo o tal vez cambio por interés de que si cambio me va a ir mejor en la vida. O sea, también hay que evitar ese operar con agenda oculta que muchas veces nosotros tenemos como seres humanos en ese sentido. ¿Está bien? Que nos aproximamos a la espiritualidad ya cuando la vida nos dio lo suficientemente duro y esperamos que la vida espiritual nos quite el dolor de encima, cuando en realidad somos nosotros mismos los que estamos buscando los escenarios de dolor de manera inconsciente, y a eso también es a lo que va este audio. Hablábamos
en el audio anterior que hay dos tipos de mentes o de dos tipos de pensamiento o de conciencia. Hay una que es la mente consciente y otra que es la mente inconsciente. Entonces la mente consciente se encarga de todos los procesos normales de la vida. Se encarga de que yo sepa leer. La mente consciente es la que se encarga de que yo sepa contar el dinero, las vueltas, para que no me tumbe el señor de la tienda. La mente consciente es la que se encarga de asociar todo lo relacionado con el mundo físico. La mente inconsciente es una especie de cuarto oscuro donde la persona va depositando a lo largo de su vida todos sus traumas, todos sus miedos, todos sus eventos traumáticos, todo aquello con lo cual es difícil convivir, eso va quedando alojado en la mente inconsciente. De hecho, el primer evento que queda alojado en la mente inconsciente es el nacimiento, porque el nacimiento, cuando un bebé llega al mundo, eso es un evento traumático para el bebé cuando nace. Entonces es tan traumático que inmediatamente tiene que irse a la mente inconsciente. Y así a lo largo de la vida, cuando nos van pasando cosas, una ruptura, de hecho, hay un fenómeno que lo estudian muy bien los psicólogos, y es que nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de distorsionar y fabricar nuestros propios recuerdos. O sea, que lo que de pronto una persona recuerda de su vida hace 20, 30 años, no es realmente como fueron las cosas, sino que es la interpretación que la persona le dio de acuerdo a su relación entre la mente consciente y la mente inconsciente. Principalmente las cosas que fueron traumáticas. Entonces vamos a poner un ejemplo. Ya ven que casi no pasa que las personas tienen relaciones emocionales, sentimentales y se acaban y se rompen. Y eso genera un evento traumático. A lo largo que el tiempo pasa, ese recuerdo se va deformando o esos escenarios se van deformando. ¿De qué manera? De tal manera que lo que nosotros recordemos de esa relación pasada sea lo que nos conviene. O sea, nos gusta crearnos historias donde somos las víctimas de los demás, donde somos los pobrecitos y donde es el mundo el que es culpable del sufrimiento, de la desgracia, de la ruptura. Y como os digo, ya psicólogos bajo estudios han demostrado que uno es capaz, cuando es un evento es tan traumático, la persona no es capaz de tolerarlo con su mente consciente. Como no es capaz de tolerarlo con su mente consciente, lo manda a su mente inconsciente, fabrica recuerdos que no son 100% la verdad, recuerdos con los cuales la persona puede seguir viviendo, por así decirlo, pero entonces la mente inconsciente se vuelve un disparador. Entonces, volviendo al ejemplo, la persona tuvo una relación, pensó que era la relación de su vida, pensó que se iba a casar con esa otra persona, pasó algo como siempre pasa, y las cosas no se dan como uno espera, la relación termina y queda una huella de miedo dentro de la persona. Y esa huella se va a disparar cuando vengan futuras relaciones o futuras oportunidades de relación sentimental. Entonces, cuando una persona es celosa, por ejemplo, y no puede confiar en los demás, es porque tiene en su mente inconsciente unas huellas profundas de miedo. Miedo a que al trauma que ya vivió previamente en una relación anterior. O sea, que si una persona no se sana o no sana su mente inconsciente, pues va a tener bastantes problemas en su vida. Y lo mismo la parte económica, generalmente la mente inconsciente, algunos neuropsicólogos le llaman el cerebro reptil. ¿Por qué le llaman cerebro reptil? Porque la mente inconsciente se encarga de balancear todo lo que tiene que ver con supervivencia. O sea, es la mente animal, por así decirlo. Y la mente animal solamente piensa en que el mundo es una selva y que la ley que impera en la selva es la ley del más fuerte. O sea que el instinto de supervivencia también hace parte de la mente inconsciente en esos términos.
¿Para qué tiene que servir la meditación? En todo caso, la meditación en el nivel en el que nosotros estamos no es para que nosotros inmediatamente nuestra mente suba a Keter Jochma y Binah y contemplemos el rostro del inefable. No. La meditación en el nivel de nosotros es para limpiar la basura que hay en el inconsciente. Que se puede perfectamente. O sea, la meditación en esos términos, no en los términos de la nueva era y de toda esta charlatanería, no. La meditación en estos términos es la que ayuda a que la persona logre enfocar su mente, ser consciente de sus pensamientos, limpiar su mente inconsciente, su basura interna, la saque, la depure y se libere de ella, conscientemente. Porque si la persona no se libera de toda esa basura interna que tiene en su mente inconsciente, toda la vida va a estar peleando contra demonios. Como dice mi rabino, cada quien tiene que pelear con su propio infierno. Es la frase que él usa. Hay una serie de anime, el anime son los dibujitos animados de Japón, que se llama Naruto. Y digamos que la sinopsis de Naruto es que Naruto tiene un padecimiento interno y es rechazado por la gente de su comunidad, básicamente porque dentro de su cuerpo habita un demonio, un ser pues bastante dañino. Y a lo largo de la serie, Naruto está luchando contra ese demonio interno que tiene, del cual todo el mundo teme que se le salga. Pero digamos que al final de la serie, al final del anime, lo que hace Naruto es hacer las paces con ese ser que le fue ingresado a su cuerpo en el momento en que nació, y ahora ese ser, que antes era un demonio, se convierte en un aliado y en un protector. Y el personaje del anime obtiene poderes sobrenaturales a través de este y logra salvar a su aldea. Bueno, eso es más o menos el proceso espiritual de la meditación. Hablar con nosotros mismos, pero en el sentido de enfrentar nuestro propio monstruo interno. Nosotros, ¿por qué estamos estudiando Torah? No precisamente porque seamos personas santas, no precisamente porque seamos sadikim. Nuestro camino espiritual no es porque seamos más que los demás. Antes diría yo que la Torah, como lo he expresado en otros audios cuando hemos hablado de Parashot, la Torah es un mecanismo que le pone restricciones a la persona, que le pone frenos, límites. O sea, ¿límites en qué? Límites en el comer, límites en el uso del tiempo, límites en el actuar, límites en el hacer, límites en el pensar. Todo el tiempo la Torah le está poniendo límites a la gente. Eso nos tiene que decir algo. ¿Por qué la Torah está colocándome límites todo el tiempo? Pues no será porque soy una gran persona. O sea, no será porque soy un gran sadikim. La Torah nos está colocando límites porque dentro del ser humano está todo el potencial de la maldad. O sea que todos somos Naruto. Todos tenemos dentro toda la maldad que se pueda. Y en este mundo estamos como en una isla prisión llamada planeta Tierra, donde tenemos que lidiar cada uno con sus demonios internos. Entonces uno de los mitos de la espiritualidad se derriba aquí. O sea, la espiritualidad no es para ufanarnos de que somos santos, de que somos puros, de que somos, mejor dicho, lo mejor de lo mejor, porque tenemos Torah. Todo lo contrario, la Torah la tenemos es porque el sistema espiritual nos ha seleccionado, porque ve en nosotros el potencial para sacar lo mejor de nosotros y transformar esa negatividad que tenemos en luz y bendición. O sea, nuestro objetivo no es negar nuestra propia esencia, es transformarla en algo bueno para nosotros y para los demás. Cuando una persona no hace eso, la negatividad que tiene se lo lleva por delante y le empiezan a pasar cosas a lo largo de su vida. Vicios, infidelidades, pérdidas, catástrofes familiares, catástrofes personales, etcétera, etcétera, etcétera. Como lo dije al comienzo del audio,
Hay tres formas en las cuales la persona puede depurar su mente y una de ellas son los golpes de la vida. Estar en este nivel es una responsabilidad porque la Torah nos va a llevar a tener disciplina en nuestras vidas y a tener restricción para controlar ese animal interno que tenemos y que está alojado en la mente inconsciente. Es por esa razón que, por ejemplo, nosotros los hombres utilizamos tefilín. Cuando hacemos tefilá, usamos nuestras correas, nuestras cajitas filacterias y nos las colocamos simbolizando que estamos atando nuestro instinto del mal y hay uno de los nudos del tefilín de la cabeza que va justamente debajo del cráneo, detrás a la altura de la nuca. Ahí es donde se refugian dos cosas, en la parte de atrás de la cabeza. Se refugian la mente inconsciente y el huesito luz que el Zohar relata, es el hueso del cual va a haber resurrección de los muertos después de que venga, de que el Mashiach se manifieste. Y ese nudo del tefilín de la cabeza lo que hace es alimentar de luz nuestra cabeza en el caso de los hombres. Eso ya nos está diciendo que una forma de meditación, pero hay que entender, es la tefilá. O sea, el rezo no es un rezo de plegaria a Diosito para pedirle cosas. Es un mecanismo en el cual nosotros depuramos nuestra mente. El rezo sirve para depurar el inconsciente, sirve para trabajar con ese animal interno y sanarlo y volverlo un ángel, un aliado. Eso es uno de los motivos por los cuales se reza. Vamos a estar mirando ciertas meditaciones. Quizás tenga que hacer un tercer audio de meditación para mirar algunas meditaciones del Sidur que podemos hacer todos los días. Algo sencillo, pero que nos puede ayudar a entender cómo depurar nuestra mente y cómo utilizar el poder de la plegaria, el poder de la tefila, en favor de nuestro desarrollo y que podemos convertir la tefila en la meditación principal. Y entonces para eso vamos a estudiar Zohar, porque el Zohar tiene varios secretos, es la obra cumbre de la mística judía y dentro de eso nos enseña algunos tips de meditación y sobre todo de la meditación a través de la tefila. Vamos a abrir el Zohar en la porción de Pinjas y vamos a estudiar, denme un segundo por favor. Vamos a estudiar a partir del Pasuk 39 de Pinjas, donde nos está relatando. Esto es un apartado de Raya Megná, del pastor fiel. O sea que esto es un agregado de Moshe dentro del Zohar, porque no sé si lo saben, pero Moshe tiene sus capítulos internos dentro del Zohar. Y esta parte, que el pastor fiel es el código, cuando el Zohar dice pastor fiel se está refiriendo a Moshe. Aquí nos va a relatar Moshe ciertos secretos de las tres oraciones del día, Shaharit, Mincha y Arbit. Y nos va a decir, el pastor fiel nos dice cómo las tres oraciones fueron instituidas para corresponder a los sacrificios. Algunas de las más significativas introspecciones espirituales en la fisiología de la enfermedad del corazón están reveladas en este pasaje esencial del Zohar. Por lo tanto, una discusión más detallada es garantizada. O sea, empezamos a entender aquí el poder de la plegaria comparándolo con el antiguo ritual de sacrificio. Vamos a la Torá, hay que recordar que cuando existía el templo se hacían tres sacrificios en el día, uno en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche. Y esos sacrificios hoy en día se sustituyen a través de la plegaria de Shaharit, Mincha y Arbit. El poder, entonces dice aquí, cuando nos conectamos visualmente a estos versículos con contrición en nuestros corazones, los sacrificios y ofrendas quemadas que eran hechas 3 veces al día durante el tiempo del templo son ahora ejecutadas en nuestro nombre. Toda persona que hace su Shaharit, su Mincha y su Arbit con disciplina,
En el cielo le cuentan como si hubiera presentado los 3 sacrificios en el templo. El efecto de esta acción es muy profundo y vitalmente importante. El poder de la tefilá de la mañana es invocado, el cual denota el cordero solo sacrificado durante el amanecer temprano. Este corresponde a Abraham, y la oración despierta ahora misericordia incalculable en nuestro mundo. Abraham era un individuo profundamente dador, quien ofrecía bondad incondicional tanto a amigos como a extraños. Por esta razón, el nombre de Abraham despierta misericordia. La persona que hace shaharit todos los días está llamando para sí y para los demás la energía del patriarca Abraham. La oración de la tarde se manifiesta el cordero sacrificial que es ofrecido hacia el anochecer, o sea, terminando la tarde, que se conecta con el patriarca Yitzhak. Esta acción silencia los juicios que nos tocan como resultado de nuestra conducta negativa. La persona que hace el rezo de Minjá conecta con el patriarca Yitzhak y le son suspendidos los juicios que le tocaban de pronto por tikkun. Ahora, la oración de la noche concierne a la grasa que es devorada toda la noche. Recordemos que se dejaba muchas veces el animalito que se iba a sacrificar entre los carbones toda la noche, o sea, eso ahí duraba toda la noche encendido. Y estas grasas son quemadas en este acto por nuestros esfuerzos extendidos aquí. Este sacrificio apacigua las fuerzas malignas que gobiernan la noche y remueve las enfermedades de nuestros cuerpos. Una persona se siente enferma, quiere mejorar su salud, rece arbitrio. O sea, y esto es de lo más difícil porque estadísticamente hablando, el rezo más fácil para las personas es el de la mañana. Porque de la mañana uno se organiza como sea, a madruga, 5 de la mañana para poder terminar 6, a las 6 ya se empieza a alistar, se va a trabajar. Pero el de la tarde y el de la noche son los que a muchos se les complica. Y precisamente el circuito el circuito que se necesita para poder alinear la mente con los mundos superiores es Shaharit, Minjá y Arbitrio. Entonces, aquí nos está diciendo, el rezo de la tarde apacigua los juicios y el rezo de la noche remueve enfermedades del cuerpo. Estos sacrificios están íntimamente ligados a los órganos del cuerpo. Dicen, Rav Pinhas, utilizando el lenguaje críptico del Zohar, explica que el cerebro controla el corazón, mientras que el corazón controla al hígado. El cerebro es el dominio de nuestra conciencia y de nuestras emociones. Si permitimos al otro lado, a nuestro ego, que controle nuestros pensamientos y que controle nuestros estados mentales, habrá inevitablemente ira, hostilidad, furia en nuestros corazones. Este mal es entonces transferido al hígado. Aquí hay que decir que efectivamente la energía que viaja a través del universo hacia nuestro mundo se compone de 3 tipos de energía y esta energía se manifiesta en todas las fases de la creación. Primero está la energía eléctrica, luego está la energía magnética y luego está la energía gravitacional. Yo como astrólogo puedo decir que la fuerza de un planeta, de un masal, de un signo, viaja primero como una onda eléctrica. Cuando se acerca a este mundo, se convierte en una onda magnética y entra por el campo magnético de la Tierra. Y finalmente, cuando se manifiesta en hechos, se convierte en energía gravitacional. Es lo mismo, cuando yo medito, yo necesito traer energía eléctrica a mi cerebro, convertirla en energía magnética hacia mi corazón, y para que yo vea realizado lo que yo estoy meditando o lo que yo estoy rezando en el mundo físico, tengo que hacer bajar esa energía al hígado. ¿Para qué? Para que se manifieste físicamente en el mundo. Ya veremos técnicas de meditación más adelante, pero así es que funciona el circuito de energía, cerebro, corazón e hígado. Y cada una tiene su regencia. ¿Está bien? Dice, entonces cuando una persona, esto es importante, cuando una persona no controla su mente, lo que hablábamos en el primer audio,
lo que hace es bajar la energía de manera negativa a su hígado. Y entonces el hígado está cargado de energía negativa, de ira, de hostilidad, de furia. Muchas veces uno cree que los órganos están ahí únicamente para funciones fisiológicas, pero desde el punto de vista de la Cábala y del Zohar, los órganos del cuerpo también cumplen una función espiritual. Toda la negatividad que la persona experimenta en su vida, en sus emociones, todas las emociones amargas, por ejemplo, la ira, el resentimiento, el odio, no perdonar, etcétera, esas emociones se van convirtiendo poco a poco en la bilis del hígado. Y la bilis es una secreción directamente de unas entidades negativas que no voy a pronunciar en este momento, no quiero decir su nombre, pero ahí es donde se alojan esas energías negativas. Pongo un ejemplo, cuando una persona se intoxica, por ejemplo, y come algo que le cae muy mal o algo que estaba muy pasado, generalmente hay personas que vomitan y hasta que no vomitan la bilis no descansa. Hay gente que hasta que... Y la bilis es un líquido verdoso sumamente amargo. Sumamente amargo. Creo que es el tono más amargo que existe para que un ser humano pruebe. Pero la persona escupe la bilis y finalmente descansa. Es porque ya extrajo de su cuerpo el puente donde la negatividad se le aferra a su vida. Ahí es la importancia de uno tener control de su mente. El hígado, se nos dice, es la manifestación física de las entidades negativas, que no vamos a pronunciar, pero que se les conoce como la serpiente. Nuestra ira y nuestra furia alimentan a esas entidades malignas, permitiéndoles crecer más fuertes en nuestros cuerpos. Así el Zohar declara. Dice aquí, y del hígado que representa a el nombre de esta entidad, vienen todas las enfermedades y dolencias a todas las partes del cuerpo. O sea, que del hígado y de la bilis, cuando una persona se enferma, por ejemplo, es porque alojó mucha energía negativa en su hígado y en su bilis. Y de ahí irradia toda la negatividad al cuerpo. Rav Shimon explica, sin embargo, que estos seres malignos devorarán la grasa y desperdicio que sacrificamos durante nuestra oración de la noche. Así, la ofrenda de grasa se vuelve una contemporización, un alimento simbólico para mantener a raya a esas fuerzas perversas. Esto será reflejado en el hígado y nuestras enfermedades son mantenidas a distancia. En un nivel práctico, la grasa que es sacrificada se correlaciona con nuestras características negativas personales. Nuestra identificación y reconocimiento de nuestras propias cualidades desdeñosas es el significado final del sacrificio. O sea, que cuando yo decido dejar de enojarme por tonterías, debo decir, bueno, Hashem, decidí dejar de enojarme por tonterías y me voy a esforzar por no enojarme por tonterías. Eso equivale a entregar la grasa de los sacrificios y quemar la negatividad. Eso nos lo está diciendo el Zohar. Una notable revelación concerniente a la enfermedad del corazón y el hígado es hecha por el Zohar en este pasaje, 2000 años antes de la medicina moderna. Así como el hígado absorbe y dirige grasas y filtra toxinas de la sangre, en un nivel físico, la oración y el sacrificio queman las grasas y toxinas espirituales de la ira y la negatividad. En otras palabras, la oración de la noche nos permite sacrificar metafísicamente nuestros rasgos negativos de carácter, que es clave para la función saludable del hígado. Entonces, cuando yo rezo en la mañana, ¿qué tengo que estar pensando? Que estoy atrayendo misericordia del cielo. Cuando rezo en la tarde, que estoy pidiendo clemencia para que no me lleguen juicios. Cuando estoy rezando en la noche, que estoy sacrificando mis cualidades negativas y las estoy quemando. ¿Listo? De acuerdo con la ciencia médica, el hígado humano produce aproximadamente 1000 miligramos de colesterol al día. El colesterol es usado para producir la bilis, que necesitamos para la digestión y absorción de las grasas. La bilis también remueve los desperdicios y la materia tóxica de la sangre. Los niveles de colesterol pueden ser altos si la conversión del colesterol en bilis está disminuida. Si es así,
Los bajos niveles de ácido biliar envían una señal poderosa al hígado para proveer más colesterol. Los niveles altos de colesterol y sustancias grasas en la corriente sanguínea son la causa principal de, por ejemplo, la obstrucción de las arterias o ateroesclerosis y la cardiopatía coronaria. La grasa excesiva se acumula en las células del corazón, matando las células y finalmente dañando el músculo cardíaco, causando ataques de corazón. Asimismo, niveles bajos de colesterol en la sangre y de grasa son la clave para un sistema cardiovascular saludable. Un hígado saludable funcionando a plenitud entrega sangre limpia, baja en grasa, libre de tóxicos, al corazón, el cual entonces bombea la sangre purificada al resto del cuerpo. Esta verdad fisiológica es encontrada en el siguiente versículo del Zohar. Dice así: su recepción, hablando de los ángeles malignos, es que ellos devoran las partes grasas y la grasa para el sacrificio, como está escrito, y la grasa que está sobre ellos, y luego todo es ofrecido al corazón. O sea que la negatividad se come la grasa y lo puro es lo que se ofrece al corazón. Lo que es ofrecido al corazón espiritualmente es misericordia y alegría, la luz del Creador. Lo que es ofrecido al corazón físicamente es sangre purificada, baja en grasas, toxinas, desechos y colesterol, la clave para una función cardiovascular sana. Así, un cuerpo saludable empieza con integridad espiritual de mente, corazón e hígado. Aquí encendemos el poder de los sacrificios y las 3 oraciones diarias. Las influencias de los ángeles malignos y de las dolencias del hígado y del corazón son abatidas. Nuestro cerebro, el cual porta nuestra conciencia, es liberado de la influencia del otro lado. Nuestra sangre es purificada cuando la ira y el juicio son expurgados de nuestros corazones e hígados. El sistema cardiovascular es purificado, sanado y renovado. Adicionalmente, la revelación generalizada de estos secretos antiguos por vez primera en la historia genera una artillería de luz que desbarata las enfermedades cardiovasculares y en general enfermedades del hígado y de todo tipo por medio de exterminar sus raíces espirituales profundamente asentadas, que son los 2 ángeles negativos, que no vamos a decir su nombre. Y remata Raya Megná, el pastor fiel, diciendo aquí en el Pasuk 207. El pastor fiel dijo: uno tiene que saber cómo las oraciones fueron instituidas para paralelar a los sacrificios, porque allí están las oraciones que son 3. Shaharit, la oración de la mañana, que es paralela a un cordero harás o ofrecerás en la mañana, que eso está en Shemot 29:39 y en Bemidbar 28:4, como está dicho. Y Abraham se fue temprano en la mañana al lugar donde había estado delante de Hashem. Esto está en Bereshit 19:27. Y los sabios han enseñado que estar significa orar. Entonces aquí dice, estar significa orar. Y el otro cordero lo harás, o sea, también lo ofrecerás hacia la noche. En Shemot 29:39 y en Bemidbar 28:4. Es paralelo a Minjá, la oración de la tarde, que fue establecida por Yitzhak, como está dicho. Y Yitzhak salió a meditar, ahí lo está diciendo, Bereshit, Génesis 24:63. Yitzhak salió a meditar en el campo en el anochecer. Y no hay meditación que no sea oración. O sea, la meditación es la plegaria. No es rezar por rezar ni repetir por repetir. Hay que ponerle la cabana correcta porque la mente tiene que estar full enfocada. O sea, la meditación más profunda y más completa es la plegaria. Arbit, la oración vespertina, es paralela a las partes y a la grasa que son devoradas toda la noche. Y está dicho en Bereshit 28:11. Y llegó al lugar y pernoctó allí toda la noche porque el sol se había puesto. Llegar se refiere a rezar. Entonces aquí ya directamente el pastor fiel, Moshe, nos está diciendo que meditar es rezar. O sea que nosotros cuando rezamos tenemos que hacer una meditación. Pero no es una meditación de esas meditaciones, como les decía yo en el primer audio, meditaciones orientaloides, de que la persona se sienta a repetir frases ahí sin ningún sentido, o a repetir mantras con los ojos cerrados, y a pretender tener la mente calma. Esa no es meditación. Eso es, en cierto modo,
se le podría equiparar, según la neurociencia, bajar los niveles del cerebro, o sea, aquietar la mente, deprivar los sentidos. Lo que hace la meditación tradicional es la deprivación sensorial, ¿sí? Que a través de esa deprivación sensorial pueden haber ciertos estados de calma, quizás, puede que sí, pero son artificiales, o sea, no son perdurables. Una persona que reza con Kavaná, su Shaharit, su Minja y su Arbit, tiene paz interior garantizada. O sea, empieza a sentir paz interior, empieza a sentir como descanso. No se enoja por las mismas cosas, empieza a tener paz, ya su mente está como en otra sintonía de manera natural. O sea, la plegaria transforma el parámetro mental que uno muchas veces tiene o maneja, y por eso es importante. La plegaria es una meditación poderosísima que va limpiando nuestra mente inconsciente. Poco a poco va haciendo el barrido. Tampoco uno puede pretender de la noche a la mañana abrir la jaula del león y sacar al león, porque de pronto el león es peligroso y te puede hacer daño, Hasbe Shalom. Lo digo como un ejemplo. ¿A qué me refiero yo? A que hay muchas personas inexpertas en todos estos temas de meditación y de trabajo con la sombra, con el inconsciente, con la parte interna. Y hay personas que, miren, hacen cosas que no deben. Empiezan a probar con sustancias, que el yagé, que el peyote, que la salvia divinorum, que los ácidos, supuestamente para llevar la mente a niveles de conciencia superior. Y lo único que logran es hacerse un daño psicológico muy fuerte, porque es abrir las puertas de la mente y uno no sabe qué tanta negatividad tenga uno encerrada. Es mejor uno ir en un proceso, así se demore unos años, 2 años, año y medio, según cada persona como lo pueda llevar. Pero es mejor demorarse en un poquito y poco a poco, a través de la plegaria, ir limpiando el inconsciente, ir limpiando esa parte, esa oscuridad, esa sombra que todos tenemos. Ese es mi punto de vista frente a eso. Ahora, Pinjas, en el capítulo 40, dice: el pastor fiel dice que el propósito de los sacrificios es eliminar los lados impuros y acercar los lados santos. ¿Qué es la Kedusha? Es limpiar la negatividad. Rab Shimon argumenta que Dios distribuye el alimento de los sacrificios como es apropiado. Él da el nutrimiento de la Torah a aquellos que están en el lado de la santidad y da el alimento ordinario a aquellos que están en el otro lado. O sea, que una persona que tiene la oportunidad de que Hashem le dé Torah es porque Hashem piensa de esa persona que está en el lado de la santidad. La persona que reniega de la Torah, que no quiere Torah o que no le interesa, esa persona, dice el Zohar, Hashem le da alimento ordinario. Dios no toma cosa alguna del sacrificio, sino el deseo y el remordimiento del corazón. Leo de nuevo. Dios no toma cosa alguna del sacrificio, sino el deseo y el remordimiento del corazón. ¿Qué significa? Que no es que la persona se siente a rezar 3 horas, 4 horas, 5 horas. Lo que Hashem se lleva de la persona es lo que tenía en su corazón y en su mente cuando estaba rezando. Eso es lo que a Hashem le importa. ¿Qué tenemos nosotros en nuestro corazón y en nuestra mente cuando estamos rezando? Cuando estamos haciendo plegaria. Rab Shimon dice que el sacerdote es el cerebro, que el levita es el corazón y que Israel es el cuerpo. El pastor fiel continúa con la discusión con una explicación más elevada de la unión efectuada por los sacrificios, y aprendemos que a aquellos que son como animales les fue ordenado sacrificar animales para expiación, pero aquellos que son como ángeles ofrecen en cambio buenas acciones. Moshe habla acerca de la causa primordial, el Ein Sof, diciendo que los 4 elementos no tienen proximidad a uno u otro, excepto cuando él está entre ellos, y diciendo que los sacrificios los acerca a él. Una vez más tenemos un pasaje que presenta hallazgos
significativos con relación a la causa subyacente de la enfermedad y otros padecimientos crónicos. Dice aquí nuevamente, el hígado y la bilis. En el párrafo 216 aprendemos que el hígado humano y todas sus arterias son la morada de los ángeles malignos. Los antiguos sacrificios sirven para la misma función que el hígado. Los ángeles malignos devoran la grasa del sacrificio tal como la bilis del hígado digiere la grasa en nuestra sangre. Notablemente, tomó otros 1800 años para que la ciencia médica aprendiese esta verdad cabalística, cuando en el siglo XVIII el biólogo suizo Albrecht von Haller descubrió que la bilis ayuda a digerir las grasas. Espiritualmente, la grasa que es sacrificada se correlaciona con nuestras características negativas nacidas del ego. O sea, que cuando estamos rezando tenemos que pensar, yo quiero rezar para mejorar, para ser una buena persona. Voy a sacrificar lo negativo de mí. En consecuencia, debemos meditar para sacrificar y purificar estas características negativas de nuestra naturaleza mientras leemos esta sección. Esta acción engendra curación y bienestar del corazón. Despertamos las influencias espirituales de los antiguos sacrificios para eliminar los venenos, las toxinas y la grasa de nuestro sistema cardiovascular. Más aún, esta acción devora las toxinas y desechos de la atmósfera espiritual. Nuestro acusador, o sea, la serpiente, es de esta forma relevado de sus deberes como fiscal, volviéndose nulo e inválido cualquier juicio pendiente. La luz que encendemos imbuye en nosotros santidad para que podamos merecer ahora la paz en este mundo y en el siguiente, tal como el colesterol elevado y la grasa en la sangre endurecen finalmente las arterias de un hombre y destruyen su corazón. Volteamos las cosas sobre los demonios cuando la luz devora su corazón y extermina a los ángeles malignos. Aquí va a hablar el Zohar sobre el hígado, la sangre y el corazón. Enseguida el Zohar revela introspecciones notables en la función de la sangre, el hígado y el corazón. El Zohar habla de la muerte de un hombre declarando que una imagen de un perro desciende en el momento de la muerte, si un hombre acaso no es digno. La palabra hebrea para perro es kelev. Esta palabra oculta otra palabra dentro de sí misma, la palabra hebrea para corazón, que es lev. O sea que la palabra perro y corazón están interrelacionadas. Perro es por lo tanto un código para el corazón humano. Asimismo, el versículo se refiere a la muerte de un hombre causada por dolencias en el corazón si él no es merecedor o digno. No merecedor significa que un hombre está desconectado de la luz del Creador, esclavizado a la voluntad de su ego, gobernado por la ira y la hostilidad nacidas de una conducta imprudente. Esto y nada más, el ego, la ira y la hostilidad, es la causa radical de toda enfermedad, porque causa oscuridad en el nivel espiritual y disfunción del hígado en el nivel físico. Esta oscuridad crea una abertura para que los ángeles malignos traigan enfermedad sobre nosotros a través de nuestro hígado. Los alimentos que comemos son meramente un efecto y no son los factores causativos finales detrás del padecimiento cardíaco u otras enfermedades. Y esto es verídico. Yo conozco gente que toda la vida ha fumado y nunca se han enfermado de nada. Conozco gente que le gusta tomar y tomar y tomar. No se enferman. Conozco gente que por más que se cuida, por más de que toma comida light y cuenta las calorías y aquí y allá, todo el tiempo viven enfermos. Y aquí nos está diciendo el Zohar que las enfermedades, lo que comemos es un efecto y no son los factores que causan el padecimiento, llámese de salud, cardíaco u otras enfermedades. Son simplemente las herramientas utilizadas por las fuerzas negativas para manifestar físicamente la oscuridad espiritual causada por nuestra conducta arbitraria e insensible. Además, estos ángeles negativos nos engañan para que creamos que la enfermedad es causada por solo cosas físicas y no el efecto acumulativo de nuestras emociones reactivas, melancolía, tristeza, conducta egoísta y acciones irrespetuosas hacia los demás. Y aquí yo agrego algo más. Cuando el Zohar dice que el perro es un código para el corazón humano, es porque realmente el corazón humano es como un perro. El perro no es un animal recatado, el perro es un animal desvergonzado.
y el perro va detrás de sus deseos, igual que el corazón es sumamente caprichoso. El corazón quiere un día una cosa, quiere un día la otra, es desvergonzado, igual que el perro. Entonces, cuando a uno le dicen te amo con todo mi corazón, hay que tener cuidado. A la inversa, el Zohar dice que si un hombre es digno, entonces cuando él deja este mundo, la imagen de un león desciende para dar la bienvenida a su alma. ¿Qué diferencia? Cuando un hombre no es digno, se aparece la imagen de un perro. Cuando un hombre es digno, aparece un león para darle la bienvenida a su alma. Cuando un hombre es espiritualmente consciente y responsable por toda su conducta negativa durante la vida, entonces la imagen primera que lo recibe cuando muere es esa, de un león. El león representa la sefirá de Gesed, que es misericordia. El león también significa rey David, sobre quien el ángel de la muerte no tiene control en absoluto. Más aún, el león y el corazón personifican el concepto de un rey. Un rey usa una corona significando la sefirá de Keter, la más elevada dimensión espiritual. Mientras recorremos visualmente este pasaje, estamos recibiendo energía espiritual de Keter, que nos ofrece incalculable misericordia y un refugio completo del ángel de la muerte. Estas impresionantes fuerzas positivas causan ahora que el mundo por venir se vuelva nuestro mundo en una manera bondadosa y misericordiosa. Estos secretos sublimes revelan luz que sana nuestros corazones, purga cualesquiera señales de la fuerza de muerte de nuestro cuerpo y da un golpe mortal al ángel de la muerte mismo. Y debido a que el concepto de la inmortalidad es uno difícil de creer, estos versículos fortalecen nuestra conciencia para que percibamos las ilusiones de la muerte y liberemos nuestras mentes de la prisión del escepticismo y la duda. Estos beneficios son alcanzados solamente a través del poder de los sacrificios de los que se habla aquí. ¿Cuáles son estos sacrificios en un nivel práctico? ¿Cómo tener un corazón de león y no un corazón de perro? Dice el Zohar, un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y contrito. A saber, debemos recorrer visualmente estas palabras y meditar sobre ellas con arrepentimiento. O sea, cuando uno reza, tiene que no rezar con soberbia, es que soy judío, es que, Hashem, le estoy prestando un servicio a Hashem, soy más. No, uno tiene que llegar con total arrepentimiento de lo que hizo en esta vida y en vidas pasadas, con humildad, como cuando uno se siente casi que culpable. Con un arrepentimiento en nuestra alma por las indignidades que hemos mostrado a los demás, un corazón quebrantado por la falta de respeto y la descortesía que hemos infligido sobre amigos y familia, y un profundo remordimiento y reconocimiento de nuestra conducta desconsiderada y abusiva. Ese es el sacrificio, y con este nos volvemos limpios y purificados, habiendo alcanzado toda la bondad, luz y curación que nos puede dar el efecto de la plegaria. Ya está muy largo el audio. Nos queda para estudiar las dos clases de grasas. Y ya empezamos a estudiar Sidur. Yo creo que ya la semana entrante, con la ayuda de Hashem, ya empezamos a estudiar Sidur. ¿Cómo vamos a meditar? ¿Cómo vamos a meditar con el Sidur? O sea que ya, yo creo que han pasado, con este audio ya serán 2 semanas, donde hemos hecho un análisis profundo de nuestra mente, de qué tenemos en la cabeza, de qué tenemos que corregir y purificar, de todas esas áreas que están en nuestro inconsciente, nuestros miedos, nuestros traumas. Y eso es lo que vamos a sacrificar en la plegaria. Eso es lo que le vamos a entregar a Hashem. Vamos a entregar toda esa negatividad con la cual hemos cargado durante toda nuestra vida, para que Hashem, asimismo, tome esa negatividad y la convierta en luz para nosotros. Les agradezco que hayan llegado hasta el final de este audio. Les deseo que terminen de tener una excelente semana y una excelente preparación de Shabbat y Shabbat. Les deseo igualmente que tengan Refuah Shelema, Parnatzah, Atzlachah, Briyut, Shalom Bait. Muchas bendiciones para todos ustedes. Shalom, shalom para todos.